para que exponga su palabra. Tenemos con nosotros al pastor Euris Denisir Paulino, quien viene a exponer la palabra de Dios. A veces se te que no le damos la bienvenida ni nada, porque a veces se siente así como en su iglesia, ¿verdad? Pero ahora ya está como el expositor, como el presidente, y viene a enriquecernos y que Dios le use con poder, pastor, al exponer su palabra. Así que, hermanos, que el Señor prepare nuestros corazones para escuchar palabra de Dios. Bendiciones. Adelante, pastor. Gracias, María Cristina. Yo no sabía que tú conocías el Denisir. Oh, interesante. Que yo me llamo Euris Denisir Paulino Milanés. Por ese nombre lo conoce poca gente. Denisir. Sí, sí, mi pastor, claro, mi buen pastor, él conoce el nombre de sus ovejas y las ovejas oyen su voz. Eso es así. Muy contento de estar aquí nuevamente. Voy a predicar desde aquí, desde esta mañana, porque como no voy a usar el bozal, entonces así usted se siente más tranquilo estando allá, ¿verdad? Yo aquí y puedo yo predicar un poco más tranquilo. Para mí es un honor, un privilegio. Esta mañana pasamos una bonita experiencia junto a los hermanos que vinieron a adorar en el primer culto. 72 personas vinieron. Excelente, muy buena asistencia. Y esta hora ya tarde hay un lindo grupo. Lo que voy a hacer es invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo y vamos a leer o a estudiar algo del sermón profético de Jesús. ¿Está bien? El sermón profético de Jesús. ¿Por qué me motivo a hacer esto? Porque generalmente cuando hablamos del sermón profético de Jesús nos ubicamos en el capítulo 24 de San Mateo. Sin embargo, es muy bueno recordar que el sermón profético de Jesús no terminó en el capítulo 24, sino en el capítulo 25. Generalmente la gente se casa con el capítulo 24, donde Jesús habla acerca de las señales de su regreso, pero nos olvidamos del capítulo 25, donde Jesús habla acerca de la reacción y la preparación del pueblo para ese momento cuando Él regrese por segunda vez. Si bien es cierto que debemos estar ocupados, afanados en conocer señales y eventos finales, pues también debería ser nuestra preocupación y afán conocer cómo prepararnos para ese momento cuando Jesús regrese por segunda vez. De paso, debe ser nuestra mayor preocupación. ¿Por qué? Porque las cosas que han de ocurrir simplemente han de ocurrir. Y algunas de esas incluso usted ni siquiera las va a ver, las va a vivir. Mucha gente de paso va a morir antes de que ocurran muchos de los eventos finales predichos en Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, lo que va a garantizar su salvación, su entrada al reino de Dios, tendrá que ver más con su preparación que con el conocimiento que tenga de los eventos previos a la segunda venida de Cristo. No sé si me di a entender con lo que acabo de decir. No estoy desechando el conocimiento de la verdad. No estoy diciendo no es importante conocer San Mateo 24 y las señales. No estoy diciendo que no es importante conocer el hecho de que habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencia, hambre, tempestades, que será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No estoy menospreciando el hecho de que no sea importante saber sobre la abominación desoladora que se habla en San Mateo capítulo 24, la persecución por la fidelidad al Señor, la ley dominical. Son temas que Jesús toca en San Mateo capítulo 24. Pero si nos quedamos solamente con esa conmoción, con esa expectación de los eventos finales, y no pasamos al capítulo 25, donde Jesús dedica un tiempo a hablar sobre la actitud de los que esperan la venida, la actitud de los que esperan y se preparan para cuando Él venga. Y entonces yo quiero a esta hora dedicar un tiempo más a ver prácticamente esa preparación, esa actitud, esa respuesta que deben tener los hijos de Dios ante la realidad y el hecho de que estamos viviendo los tiempos finales. De paso, yo me siento un poco motivado porque decía esta mañana, a raíz del tema de la pandemia, hubo mucha predicación en las redes sociales. Muchas de ellas incluso extraviando a su pueblo de la verdad. Doctrinas falsas.
y vi mucha gente correr tras esas doctrinas. Vi mucha gente correr e irse con esos amares. Yo citaba un texto de Pedro, no lo voy a leer porque ahora no vamos a estudiar 2 de Pedro capítulo 3, sino San Mateo capítulo 24 y 25. Pero yo citaba un texto de Pedro donde él dice que a fin de no caer, escuche bien lo que va a decir, a fin de no caer de la firmeza que tenemos y no caer en el error de los inicuos, la cura contra eso es crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesús. O sea, no hay duda de que el conocimiento de la verdad bíblica, el conocimiento de la palabra de Dios, nos prevé caer en errores de falsa doctrina, errores de falsos profetas, errores de falsos movimientos que estarán intentando enseñar, pero también extraviar de la verdad a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios debemos conocer la luz. Pedro dice así en su primera carta, dice, hacemos bien, escuchen bien hermanos, capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 19 hasta 21, hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Si hay una cosa que podemos hacer bien los hijos de Dios, es estar atentos a la palabra profética más segura. Esa palabra profética, dice Pedro, hace la función de alumbrar como una antorcha alumbra en un lugar oscuro. Muy importante que el pueblo de Dios en los tiempos finales tenga la claridad suficiente y el conocimiento suficiente como para no ser extraviados por doctrinas erróneas. Ahorita me mostraban un video que me puse a analizarlo. Es un pastor muy famoso, muy reconocido. De paso, me parece que lo mandaron al grupo de la iglesia y que usted lo puede ver en el grupo de WhatsApp de la iglesia, donde el pastor muy famoso, muy conocido, pues está diciendo que el gobierno no va a ponerle control como iglesia. Entonces él le hace una mezcla interesante, porque él dice, ¿por qué hay que cerrar las iglesias, por ejemplo? O ¿por qué no pueden venir los adultos, los mayores, los niños? Nadie puede controlarme. Y entonces dice, el faraón a mí no me va a controlar. El faraón a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Porque el faraón dice, o le decía al pueblo de Israel, no pueden ir muy lejos a adorar. Y Moisés dijo, no, nos vamos lejos. El faraón dijo, váyanse ustedes y dejen los niños, no nos vamos todos o ninguno. Y entonces usa eso como una especie de fundamento para decir, yo no me voy a acatar las leyes del gobierno y voy a romper el protocolo porque a mí un hombre no me pone control. Si yo le explicaba a quien conversábamos sobre el video, el hecho de que es un concepto que parece bonito, pero es un concepto raro, porque mezclar eso con el problema que tenemos actualmente no es sentido común. Por ejemplo, Faraón le decía al pueblo eso, pero es un tema de adoración. ¿Cuánto me están siguiendo? Nosotros estamos manejando un tema sanitario, un problema sanitario. Algunos me decían, ¿por qué hay que cerrar las iglesias? No es eso obedecer a los hombres antes que a Dios. No, nada que ver una cosa con otra. Ahora, en el momento que haya imposiciones de adoración, en el momento que haya restricciones de adoración, en el sentido de su santa ley y en el sentido de reconocerlo como Dios en nuestra vida, entonces ahí tienen que de alguna manera, pues ya tendrán que enfrentarse con los fieles hijos de Dios. Pero mientras se maneja un tema sanitario no es necesario. Pero noten cómo el enemigo, vi en las redes sociales el tema de los chips debajo de la piel y la gente detrás y conmocionada, que si la marca de la bestia, que si aquello, que si lo otro. El conocimiento de la verdad nos hace libres. Y es muy importante dedicar tiempo a conocer la verdad. Entonces Pedro dice en su segunda carta, hacen bien, la iglesia hace bien, los hijos de Dios hacen bien en prestar atención a la palabra profética más segura. En otras palabras, nosotros en este tiempo debemos manejarnos por una así dice Jehová de los ejércitos. A la ley del testimonio, si no dijeren conforme a eso, entonces es porque no les ha ¿qué cosa? Amanecido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, la diferencia entre la verdad y el error será casi imperceptible. Y si usted como hijo de Dios no está claro en la verdad, su fundamento no está sobre la verdad, entonces tiene un problema. Estoy diciendo todo esto para
para poner el fundamento de lo que acabo de decir. Conocer San Mateo 24 es muy importante, porque en San Mateo 24 el Señor habla sobre las señales, sobre los acontecimientos, las escenas, los escenarios finales. Y el conocimiento de los eventos finales es muy importante. Pero ¿de qué te vale eso si al final eso no trae en ti decisiones? ¿De qué te vale eso si al final eso en ti no provoca reacciones? Lo que yo decía esta mañana es que Pedro habla sobre actitud de espera. Por eso yo quiero ver ahora San Mateo 25. ¿Por qué? Porque el sermón profético de Cristo no termina en el 24, termina en el capítulo 25. Estamos hablando de que a Jesús hablar sobre su venida y sobre su preparación para la venida le llevó unos 93 versículos. Generalmente leemos el 24 y nos quedemos con el 24. Pero en el 25 hay consejos muy prácticos que los hijos de Dios deben poner en práctica. Y Jesús lo hace a través de 3 parábolas que representan 3 grupos. Estos 3 grupos representan 3 actitudes o 3 decisiones. Y entonces es bueno mirarlas para que sepamos qué tipo de pueblo, qué tipo de cristiano espera Cristo encontrar en esta tierra cuando Él regrese por segunda vez. En algún momento la pregunta surge: cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que encontrará personas que le aman, que le reconocen, que viven para Él y por Él, que son fieles a su palabra? ¿Será que Cristo viene y encuentra gente que de verdad está esperando? Si alguno viene esta mañana, encontrará o recordará una palabra que repetimos mucho, y es el hecho de los que esperan, actitud de espera, porque el que espera, y leímos Hebreos capítulo 10, versículo 9-28, que dice que Él vendrá a salvar a los que le esperan, los que están en actitud de espera. Pero ya no los entretengo más. ¿Cuáles son por lo menos las 3 cosas que queremos resaltar? Primera parábola, San Mateo capítulo 25. Esa parábola es conocida porque es la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes de esas, vamos a hacer un repasito. ¿Cómo son conocidas esas 5 vírgenes? Esas 10 vírgenes se dividen en 2 grupos. ¿Cómo son? Unas que son, ¿qué cosa? Y otras que son, exacto, unas fatuas, otras no fatuas. En otras palabras, unas sensatas, otras insensatas, o unas prudentes y otras imprudentes. Este término de sensato o de insensato no es nuevo aquí. Ya se había usado en otra parábola en San Mateo capítulo 7. ¿Recuerdan ustedes? El siervo que fue prudente y edificó su casa ¿sobre qué cosa? Sobre la roca. Y cuando vinieron pruebas y vinieron ríos y tormentas, la casa permaneció firme porque el fundamento, ¿cómo era? Era sólido. Y el siervo que fue imprudente o insensato, ¿por qué razón? Porque había construido sobre la arena y naturalmente cuando vino la tempestad la casa cayó porque el fundamento no era ¿qué cosa? Sólido. Hablando de cristianos que si se están preparando para encontrarse con Cristo, su fundamento debe ser ¿cómo? Sólido. Un fundamento sólido. Y un fundamento sólido que solamente puede darlo el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico. No solamente se trata de oír la palabra, sino ¿qué cosa? De hacer la palabra. Porque si usted analiza San Mateo capítulo 7, se dará cuenta que el que era prudente, fue prudente porque escuchó la palabra. ¿Y qué hizo? Y practicó la palabra. Y el que fue imprudente, escuchó también la palabra y no practicó la palabra. En otras palabras, perdonen la palabra que estoy repitiendo de palabra, pero es muy importante que atiendan a la palabra. Si usted oye la palabra y no la vive, no la practica, usted es un insensato, un imprudente, y por lo tanto su edificación será en la arena, y cuando vengan las pruebas, su casa caerá. Pero si usted escucha el mensaje, acepta el mensaje y vive el mensaje, usted será un prudente. ¿Por qué? Porque estará construyendo sobre la roca y la roca es Cristo. Y cuando aparezcan las pruebas, las dificultades, su casa permanecerá firme porque habrá construido sobre la roca. Y se construye sobre la roca cuando se escucha la palabra y se vive la palabra. Estoy diciendo esto porque las 10 vírgenes que fueron sensatas o insensatas se parecen mucho. ¿Por qué? ¿Por qué fueron sensatas o insensatas las vírgenes? ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme?
Les recuerdo, todas estaban esperando al novio, ¿sí o no? Todas estaban en actitud de espera, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó con el novio que venía a las bodas? Se tardó. Y todas, ¿qué pasó con todas? Se durmieron, cabecearon. En determinado momento el problema no fue dormirse, el problema no fue cabecear, el problema no fue incluso hasta un leve descuido, ese no fue el problema. El problema está en que como el novio se tardó y la cuestión se puso que el hombre llegó de noche, entonces se necesitaba la luz para poder alumbrarse en el camino, la luz para poder alumbrarse. Y surgió que había 5 que las lámparas prácticamente estaban, si no ya apagadas, con una luz, ¿qué cosa? Muy débil. Y otras que como habían hecho reserva, tenían luz, entonces pudieron enfrentar la situación porque en ella había, ¿qué cosa? Luz. ¿Están ustedes amarrando una cosa con otra? Pedro dice, hagan bien en estar atentos a la palabra profética más segura que alumbra. San Mateo dice, el hombre sensato construye sobre la roca porque la palabra. Y ahora las vírgenes están preparadas por la luz que está para iluminarles. Por eso Pedro entonces dice, para no caer en el error de los inicuos, hacemos bien en crecer en el conocimiento. Estoy diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿qué cosa? De la boca de Dios. Estoy diciendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estoy diciendo que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, a preparar al hombre para toda buena obra, para crecer a la imagen de Dios, a fin de que sea enteramente preparado, que crezca a la imagen y semejanza de Dios. Estoy diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Incluso cuando entra cambia las cosas. La palabra usada por el Espíritu. Estoy diciendo que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y hacemos bien en ser cristianos que tomamos la palabra. La palabra juega un papel en nuestra preparación. La palabra usada por el Espíritu de Dios. Pero cuando los cristianos no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no vivimos la palabra, entonces el escudo de la fe se debilita. Entonces cualquier error que venga por ahí, el error de los inicuos, cualquier viento de doctrina falsa nos arrastra, nos conmociona, nos lleva, nos pone a dudar de nosotros mismos, de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestras creencias, y por lo tanto somos arrastrados. El mismo resultado que ocurre con aquellos que construyen sobre la arena, que su casa no permanece porque no hay fundamento. Estamos hablando que en San Mateo capítulo 25, el Señor está diciendo de un pueblo que le espera porque está velando, está preparado, conoce el camino, está alumbrado por la palabra de Dios, tiene conexión con Dios, está llena del poder del Espíritu Santo. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Si me está siguiendo, diga amén, porque no tiene gozar, pues, dice amén. Y si no, diga pero diga algo. Vi una foto interesante en Facebook de 3 pedritos y que mirándonos a todos con mascarilla. Y entonces había uno que se preguntaba si ¿qué habrán hecho? Están todos con bozal, decía el otro. Y el otro paréntesis que están trancados. ¿Qué habrán hecho? No pretenda usted llegar a un encuentro con Dios si usted no está conectado con Jesús. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted está atendiendo a eso? Las vírgenes, miren, lea conmigo San Mateo 25, versículo 10. Miren qué dice. Pero mientras ellas iban, hablando de las imprudentes que no tenían aceite suficiente, y le pidieron, dame un chin para irnos con ustedes. Este fue el que echamos para la lámpara de nosotros ya. Porque quizás algunos pueden ver la parábola como que
qué malas son, que no dieron un poquito. Lo que pasa es que la idea no es esa. La preparación es un asunto individual. Esa es la esencia del mensaje. Y como yo me preparo, no puedo yo decir que prepararte a ti. Aquí está hablando de toma de decisiones individuales. Lo que pasa es que algunos quieren esas malas, esas malvadas que no compartieron aceite, esas egoístas, no debieron ni siquiera ir, las debieron dejar a todas, porque no quisieron compartir. Lo que pasa es que en asunto de salvación, San Mateo 24 dice, uno será tomado y el otro será, ¿qué cosa? Dejado. Entonces miren qué dice el versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio. Llegó, porque él vendrá a la hora que no pensáis. Que no pensáis. ¿Saben qué dice la cena del Señor en eventos de los últimos días? La gracia se va a cerrar, la oportunidad de la salvación, y mucha gente ni cuenta se dará. Van a seguir su vida como el diario vivir, y si habrá cerrado la oportunidad de tomar decisiones, y entonces dice, y las que estaban preparadas, versículo 10, y las que estaban preparadas. ¿Quiénes pudieron ir a la boda? Las que estaban, ¿qué cosa? Preparadas. Las que tenían aceite en sus lámparas. Las que habían tomado decisión. Las que habían aceptado a Jesús como Salvador personal. Las que habían hecho pacto con el Señor. Las que habían seguido la luz de la palabra de Dios. Las que estaban conectadas con Él. Ahora, para que no se entienda que esas son las mujeres que le estoy predicando, los que estaban conectados con Él, esos que estaban preparados, entregados, consagrados, corazones abiertos, esos pudieron asistir a las bodas del Cordero. No será menos igual cuando Jesús venga. Los que estén preparados y preparadas podrán seguir al Cordero, no hay duda. Así que el primer grupo se trata de una actitud de consagración, de entrega, de dedicación. El segundo grupo está a partir del versículo 14, capítulo 25, y habla acerca de, Jesús enfoca este segundo grupo desde una plataforma de una parábola, hablando de unos siervos que fueron fieles y otro que fue infiel. No tengo todo el tiempo para repasar, pero el Señor dice que el reino de los cielos, versículo 14, llamó a sus siervos, una parábola para enseñar una verdad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, y a otro le dio ¿cuánto? Le dio 1. Y a cada uno le fue dado una responsabilidad conforme a su capacidad. La actitud y respuesta de cada uno fue diferente. Por lo menos también se divide en 2 grupos: los que pusieron a producir lo que se le dio y el que no fue productivo. En esencia es lo mismo. El que recibió 5 talentos y el que recibió 2 se fueron a trabajar, se fajaron a trabajar, produjeron más talentos, y uno le trajo nuevos 5 talentos y otro le trajo 2 talentos más. Aquí estamos, míralo aquí, esto es tuyo. Y el Señor les dijo a ellos: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué cosa? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces esos recibieron la posibilidad de entrar en el gozo del Señor, en la salvación de Dios. Pero hubo uno que no fue fiel, y no porque, ¿cómo digo esto? Bueno, su decisión fue de no producir. Él conocía el poder de Dios, él conocía que Dios era poderoso en su palabra, él sabía todo lo que Dios podía hacer, él estaba al tanto. Noten que él le dice en respuesta, porque ese le dice: bueno, Señor, yo te conozco, yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú puedes, pero yo tuve miedo. Y lo que hice fue que agarré el talentito que me diste, lo escondí, no lo puse a producir, y aquí está lo que tú me entregaste. Un conformista, un tipo que se conforma con lo que tiene. Y a ese el Señor le dijo: tú eres un siervo inútil, versículo 30, échenlo en las tinieblas de afuera. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando Él venga, Él quiere encontrar mayordomos fieles. ¿Te escucho eso? Mayordomos fieles. Dios nos ha dado, nos ha entregado bienes, talentos, tesoros. Dios nos ha entregado tiempo. Dios nos ha dado una vida, y esa vida debe ser administrada y ministrada con fidelidad a lo que Él espera de nosotros.
Y cuando Él regrese, Él quiere encontrar un pueblo fiel, que pueda decir: el Señor, vivimos para adorarte, vivimos para honrarte, vivimos para producir para ti, vivimos para trabajar para ti. Y los fieles recibirán la corona de la vida eterna. Pero los infieles estarán fuera, los inútiles estarán fuera, los improductivos estarán fuera, los que aman y practican la mentira estarán fuera. No entrarán. Ahora los fieles, los que se consagran a Él, los que le reconocen a Él, los que trabajan para Él, los que son fieles en su vida, esos recibirán la corona de la vida eterna. Cuando Dios venga, Dios quiere encontrar un pueblo fiel, un cristiano fiel, fiel a su palabra. Y cuando digo fiel a su palabra, es porque de repente hay mucha gente que conoce su palabra. Hay mucha gente que hasta sabe su palabra. Hay mucha gente que hasta ha oído el mensaje de la palabra, pero no vive una vida de entrega al Señor. Yo crecí en una casa donde la Biblia estaba abierta en la mesa de la habitación. Ahí estaba abierta la Biblia y tenía el Salmo 90, una flor marchita, porque cada vez que se cambiaba, naturalmente la Biblia, la flor, ¿no? Y entonces, una vez yo me pregunté a mí mismo: ¿y será que esa Biblia abierta ahí con una flor en el Salmo 90, Salmo 23, no sé cuántos salmos usted tendrá por ahí de auxilio, de amparo, de fortaleza? ¿Será que esa Biblia tiene poder para ahuyentar los espíritus malignos de este planeta que han entrado, los seres espirituales? Esa Biblia, si usted la conoce pero no la vive, de nada vale. De nada vale. Recuerde que es una cuestión de vivir, de conocer. Las vírgenes fueron detrás porque el aceite hacía posible. Los hermanos de la parábola de la fidelidad entraron porque fueron fieles a la palabra de Dios. Los que construyen sobre la roca construyen y edifican porque no solamente oyen, sino que hacen y viven la palabra. Y ya usted sabe que en ese mismo capítulo de San Mateo 7 se dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino que entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Usted dirá: ¿y será por obra? No, no es por obra. No se trata de obra, porque salvación no es posible si no es por la gracia y la muerte de Cristo. Pero a partir de ahí yo tengo que tener voto de fidelidad al Señor, vivir para el Señor. Así que encontramos una actitud de fidelidad, una actitud del poder del Espíritu Santo, la presencia de la palabra, una actitud de producción basada en la voluntad de Dios. Y el último grupo se refleja a partir del versículo 31 de San Mateo 25. Este tiene que ver con acciones también. Miren qué interesante, con acciones, cómo se traduce la acción. Y el título que tiene siempre es el juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Usted recordará, porque él dice: hay diferencia entre las ovejas y los cabritos. Él dice lo siguiente, versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Ahora usted sabrá si usted es cabrito o si usted es oveja. ¿En qué grupo estará usted? Y miren qué dice. Dice así de la siguiente manera, versículo 33. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos los pondrá ¿dónde? A la izquierda. ¿Cómo actúan las ovejas y cómo actúan los cabritos? ¿Cómo el Señor sabe quién es oveja y sabe quién es cabrito? Hay una diferencia. A los de la derecha, que son las ovejas, Él les dirá, versículo 34, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué van a heredar el reino esos que vienen como ovejas a la derecha? Porque tuve hambre
y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo, bueno, y me dieron vestidura. En la casa y me fueron a ver. Entonces ellos te responderán: ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y Jesús les va a decir: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí también me lo han hecho. El verbo que más se repite en todo eso es hicieron, hicieron, hicieron. A los cabritos les va a decir: ustedes no entran, no se arreglen que no van, ustedes no van, no hagan pintas ni planes que ustedes no van, se quedan. No sé si algunos lo dejaron en un campamento y usted se arregló, se puso y se preparó para el asunto. Usted no va, usted se queda. Y entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue? Porque en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre cantamos los coritos, en tu nombre fuimos, en tu nombre. Y entonces el Señor le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, malditos. Cuando vayan a editar el video, pónganlo completo, porque te hacen un video de eso que se repite, diciendo lo mismo. Tengan cuidado, estoy leyendo un texto de la Biblia, por si acaso. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo. Entonces ellos dirán: Señor, ¿pero cuándo te vimos enfermo, sediento, forastero, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, lo hicisteis. El evangelio es un evangelio práctico. ¿Usted está captando la idea? Es una cuestión práctica. El evangelio no queda en la teoría, no queda en lo aéreo. Se está hablando de vida práctica en el evangelio, de no ser solamente oidor, sino hacedor, de vivir el evangelio. Por eso Pedro dice: ahora usted entenderá más. Es tiempo de crecer en el conocimiento y en la gracia. Ese conocimiento es una experiencia con Jesús. Es una experiencia con Jesús. Si te quedas solamente sabiendo, escuchando, oyendo, pero no tomas decisiones, no tomas acciones, si no decides, si no aterrizas, si no practicas, entonces te quedarás simplemente en la teoría. Ahora conoces, ahora sabes, ahora has escuchado, ahora sabes, ahora entonces tienes que tomar decisiones. Decisión de que en ti entra el poder del Espíritu Santo. Decisión de que en ti entre Jesús. Decisión de que en ti cada día nazca como el lucero de la mañana, como sale el sol, la presencia de Jesús en tu vida. Cada día. Te estoy desafiando a no quedarte solamente siendo una persona que escucha el mensaje, sino una persona que acepta el mensaje y que vive el mensaje. Es una iglesia así la que Jesús espera. Es una iglesia así la que el Maestro espera encontrar cuando venga a esta tierra. Es un cristiano de esa naturaleza. Es un ser humano que le ha abierto el corazón a Él, que ha sido fiel a su palabra, que vive su palabra y que tiene compasión y misericordia hacia los que más necesitan. ¿Por qué? Porque eso muestra el verdadero carácter del Padre. Porque en ese tipo de obras se ve que Jesús está en el corazón. Porque en ese tipo de obras se nota que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad o buenas intenciones, fe. Los que practican esas cosas, contra esas cosas no hay límites. Se pueden practicar sin ningún tipo de límite ni limitación. Se puede vivir allá y más allá. Mucha gente, y con esto termino, se va a perder con esa creencia. No lo digo yo, lo dice San Mateo capítulo 7. Pero en tu nombre hicimos, en tu nombre. El tema está en que debe haber una entrega de todo corazón.
una entrega de todo corazón. Jesús quiere que tú sepas que estamos viviendo los tiempos finales. Jesús le interesa que tú te dediques quizás a estudiar eventos finales. Muy buena idea. A conocer el mapa profético. Pero si al final eso no te mueve a nada, si al final eso también te mantiene distante y no hay vida de comunión, de contacto contigo, con Dios, no hay un aterrizaje práctico, no hay evidencias, entonces seremos como un metal que resuena, una lata que hace bulla, una lata que cuando la dejan caer suena, pero por dentro está como vacía. Seremos como un sepulcro blanqueado, que por fuera muy bonito pintado, con letras muy bonitas, un pasto verde, pero por dentro lo que hiere es a muerte. Y el Señor quiere encontrar cristianos que de todo corazón le aman. ¿Quieres tú ser de esa parte del pueblo de Dios? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que cuando Él venga puedas, como las vírgenes prudentes, estar lista, velando, con tus lámparas llenas y poder irte detrás del Cordero? ¿O te gusta escuchar esas palabras que van a decir: bien hecho, siervo fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿O te gustaría escuchar esa declaración? Decir: ustedes vengan, venid benditos de mi Padre, hereden lo que he preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. De paso, es lo que Jesús quiere decirte. Es lo que Jesús quiere realmente declarar sobre tu vida. Una palabra de bendición y de bienvenida al reino de los cielos. Pero tienes que decidirlo cada día. Si esa es tu decisión en esta hora, no puedo decir en esta mañana porque ya ese día está tarde, ponte de pie donde tú estás y con esa señal tú dirás: Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero ser de esas vírgenes prudentes, vírgenes llenas del poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser de esos siervos fieles, no infieles, sino fieles, que vivieron tu evangelio. Y pon en mí un espíritu compasivo, piadoso, que otros puedan verte a ti a través de mí, a fin de que tu nombre sea glorificado. Padre bueno, te damos muchas gracias por amarnos. Gracias porque sabemos que si te preguntáramos a ti cuando tú aparezcas, te gustaría que fuéramos de esas vírgenes que, aunque quizás en determinado momento medio cabecearon, pero tenían aceite suficiente y pudieron seguir detrás del Cordero. No nos gustaría ser de aquellas que se perdieron en el tiempo porque no hicieron los preparativos adecuados. Nos gustaría ser de aquellos que escuchan tu voz, la voz que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nos gustaría escuchar cuando digas: entra en el gozo de tu Señor. Mas no nos gustaría ser de los inútiles que fueron echados en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. A mí me gustaría orar por amigos que están presentes con nosotros para que ellos también, al escuchar tu palabra, puedan decidir vivir tu palabra, puedan decidir aceptar tu palabra, puedan decidir quedarse con tu palabra, no solamente oírla y qué bueno, qué buen momento para hacer la iglesia, sino quedarse a vivir contigo y prepararse para toda la eternidad. Nos gustaría estar, Señor, en ese grupo cuando tú pongas las ovejas a la derecha. En ese momento cuando los cabritos estén a la izquierda, no nos gustaría estar a la izquierda, no, sino a la derecha. Escuchando ese momento cuando digas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Queremos abrir los brazos, queremos mirar al cielo con firmeza y decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre, gracias por amarnos, por hablarnos, gracias por motivarnos. Hoy decidimos vivir para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.